ha resucitado, que significa, sobre todo, una imagen que continuamente la hemos visto en los libros de meditación, lo repetía mucho San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el sepulcro está vacío. Decir que el sepulcro está vacío es que todo realmente ha cambiado. Porque si hay algo que está presente en el hombre desde el principio, es un sepulcro lleno. Y el sepulcro desde ahora está vacío. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la resurrección. Diríamos el itinerario que hemos estado escuchando, había algunas lecturas más, pero nos va dando una visión general de cómo ha sido el transcurso. Estamos hablando de miles de años o millones, no lo sabemos, pero cómo Dios va dándose a conocer y va de alguna forma comunicando su plan hasta poder llegar a este momento, a esta realidad. Desde el comienzo, todo lo que significa la obra de la creación, lo que significa ese hombre hecho a su imagen y semejanza, ese hombre que va a perder ese ser imagen y semejanza, precisamente debido al pecado, vendrá la figura de Abraham y se va dibujando en qué va a consistir precisamente la obra de la salvación. Bien, se va dibujando en el sentido de que se nos va a enseñar a ser hombres, y hombres y mujeres, bien, lo vamos a ser cuando recuperemos ese ser imagen y semejanza de Dios. Para eso Jesús. Jesús lo va a transformar todo, lo va a cambiar todo, pero debido a lo que el hombre ha hecho, el pecado, bien, si pecas morirás sin remedio. La muerte ya se ha hecho presente en la realidad del hombre y ahora, de ese modo enigmático, misterioso, totalmente amoroso, Dios se mete en esa realidad de la muerte, algo que no está en él porque Él es la vida, y desde ahí saca al hombre y lo vuelve otra vez a restaurar y lo levanta a la calidad de ser hijo de Dios. Bien, todo ese movimiento que se va dibujando, como digo, en todo lo que hemos oído, se va perfilando, se nos ha hablado de esa criatura que se va a convertir en su esposa, se nos está hablando de lo que es la Iglesia, todos diríamos, los conceptos que ahora vamos a conocer y vamos a vivir, pues ya vienen explicados de una manera pedagógicamente entendible. Se está hablando de un pueblo que está viviendo una experiencia concreta y qué es lo que Dios hace por él y qué es lo que el hombre tiene que hacer por él, ¿no? Va a comenzar una vida nueva, por eso San Pablo esta lectura, la epístola, que así es como se llama la lectura de la epístola, significa carta, ¿no? Y va a ser la lectura que vamos a utilizar siempre en esta noche. De todo lo que tenemos se podía elegir tantísimas cosas y sin embargo la Iglesia escoge esta lectura y siempre la misma porque en ella se nos da la consecuencia del hecho de la resurrección. No solamente la resurrección como tal, que es lo que vamos a escuchar estos días, porque se nos va a dar las distintas versiones, siempre vamos a encontrar, diríamos, esa explosión de reacciones que a veces parece que hay que imaginárselo, que habría sido aquella mañana de domingo, ¿no? Todo el mundo corriendo de un lado para otro, en vez de estar como tendrían que estar, y que de hecho estaban escondidos, asustados, porque si habían acabado con el líder, ahora iban a por el grupo. Y de repente empiezan todos a correr de un lado para otro con esta noticia confusa. Unos cuentan una cosa, otros cuentan otra, pero todos coinciden en que no está allí, y aparecen las mujeres. Hay que imaginarse la mujer con toda su emotividad a tope, anunciando, no, ha resucitado, unos ángeles nos lo han dicho, y ahora aparece otro grupo que dice, es que se nos ha aparecido. ¿Qué podría haber significado aquel revolú para todos ellos? Bien, el hecho de la resurrección, el cómo, nunca lo vamos a saber, es un misterio. Si sabemos el qué.
Y el qué se demuestra a través de todas estas versiones, se nos va pues indicando de qué se trata y el hecho de que realmente pues, había resucitado, ¿no? Bien, esta resurrección, como digo, va a traer una consecuencia práctica, que es lo que continuamente tenemos que sacar. Está muy bien el meditar y el profundizar sobre la realidad de lo que Dios hace por nosotros, pero inmediatamente tenemos que ver qué es lo que nos toca a nosotros hacer por Él. Amor arranca amor en un corazón noble, pero si el corazón no es noble, el amor no arranca amor. O sea que no nos confundamos, porque muchas veces creemos que sí o sí, ¿verdad?, el conocer ese amor de Dios automáticamente nos va a poner, pues no va a ser tan fácil. Fíjense lo que nos ha dicho San Pablo, y esto, repito, es fundamental para lo que va a ser nuestra vida. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. El bautismo es el que hace esta inserción en Cristo, y Cristo va a experimentar la muerte precisamente como pago de nuestros pecados, porque a nuestro pecado corresponde la muerte. ¿Bien? Por lo tanto, al incorporarnos a Él, vamos a pasar por esa situación, ¿bien?, por la misma que ha pasado Él por nosotros. Ahora nosotros tenemos que pasar, porque por justicia tenemos que pasar por esa situación. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros seamos resucitados. ¿Bien? O sea que el hecho de que nos insertemos en Cristo y vivamos su experiencia de muerte, la resurrección se da en Él. Por lo tanto, muriendo en Él, vamos a resucitar en Él. Pero San Pablo no ha dicho, no, esto que es lo que se da a entender por todo el contexto, no lo ha dicho con estas palabras, sino que ha dicho así: por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, por el Espíritu Santo, así también nosotros andemos en una vida nueva. O sea que esa resurrección que se supone que va a ser parte de esa resurrección de Cristo, vamos a resucitar en Él, significa que aquí y ahora se tiene que dar una vida nueva. Este es el cristianismo, y este es el fruto de todo el proceso que hemos vivido y de sobre todo el Triduo Pascual. Todo nos conduce a una vida nueva. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Por eso el cristianismo hay que tomarlo en serio. Decíamos al principio de la Cuaresma, palabras de Benedicto XVI, hay que tomar muy en serio la palabra conversión. Se nos está hablando de un cambio radical. ¿Bien? Y entonces damos como una especie de postizos, ¿no?, de maquillaje, diríamos, a nuestra vida, pero no acabamos de decidirnos, porque se dé verdaderamente un cambio de tal magnitud que, si hemos muerto en Cristo, ¿bien?, porque su morir fue un morir al pecado una vez para siempre. Por lo tanto, he muerto, y dice, un muerto ya no puede pecar, porque pecar es hacer mi voluntad sobre la de Dios. Por lo tanto, si estoy muerto y muerto en Cristo, ese cambio de vida es todo yo en la voluntad de Dios. Ya mi vida se va a dirigir según ese camino que se nos da, que no es otra cosa que ese instalarnos en la voluntad de Dios. Estamos muertos al mundo, estamos muertos a nosotros mismos. Un muerto no peca. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya no tiene capacidad de optar por su voluntad. Un muerto no peca. Estoy muerto al mundo, estoy muerto a mí mismo. Cuando se habla de la muerte, esa canción que cantamos en los entierros, en los funerales, ¿ven?, de la semilla que tiene que caer y que tiene que morir. Si la semilla cae en tierra, muere y se muere, y se acabó. Y si yo caigo en la tierra y me muero, pues me muero y me muero. Y se acabó. ¿Pero a qué muerte se está refiriendo? A esta. Es una verdadera muerte en Cristo. Cristo vive una muerte que es la debida a nuestro pecado, y la vive desde el comienzo de su existencia. Y aquí que me has dado un cuerpo, vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad.
Esa va a ser la muerte de Cristo, ese va a ser el no mi voluntad sino la tuya, que desde el primer momento hasta el final va a estar presente en la vida de Cristo. Y esta forma de vivir, eso es lo que constituye esta vida nueva. Así también nosotros andemos una vida nueva. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Mi morir a mí para ser en Cristo. Esto va a estar siempre presente en la vida cristiana y en esto va a consistir. Y ahí está la alegría de la resurrección. No es meramente que Cristo ha resucitado, pero es que Cristo ha recapitulado a toda la humanidad. Y ha recapitulado con todas sus consecuencias. Es lo que San Pablo en un momento determinado nos va a decir el misterio oculto desde los siglos. Y es la anakefalaiosis. Va a recapitular todo en Cristo. Pero como de hecho el hombre, y por culpa del hombre, todo ha quedado contaminado, maldita la tierra por tu causa, Cristo lo asume totalmente en él. Y gracias a hacer lo contrario, un acto de obediencia a Dios desde esa condición, es cuando consigue en Él la resurrección y para todos los que en Él estamos incluidos, la resurrección. Pero, repito, el estar y ser, vivir en Él, requiere un cambio de vida. Una conversión, que es lo que Cristo nos decía desde el principio: convertíos y creed en el Evangelio. Ese es vuestro nuevo estilo de vida. Esta es la consecuencia del hecho de la resurrección. Y esto es lo que ha cambiado todo. Ha cambiado la historia del hombre por completo. Pero eso se tiene que notar. Hoy en día no se nota. Hoy en día no hay ninguna diferencia entre un cristiano y una persona que no vive nada. Ni siquiera otra religión o ni siquiera nada. Mucha gente que no vive nada. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Nos comportamos igual. Nos socializamos de la misma manera, vivimos y nos expresamos de la misma forma, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿en qué consiste esa vida en la que yo he muerto para el mundo, he quedado crucificado en Cristo para el mundo, para resucitar desde ya? Esto no se trata de al último día, cuando muera y me presente ante Dios, es que ya se ha dado, y es lo que hemos insistido durante toda la Cuaresma. La muerte y la resurrección van al tiempo, no una cosa sigue a la otra, sino que la muerte y la resurrección se dan al tiempo. Eso es lo que nos ha dicho aquí San Pablo. Yo muero en Cristo y ya ahora, aquí y ahora, ya estoy resucitando en Cristo. Pues esta va a ser la consecuencia de la resurrección de Cristo. Repito, nos vamos a entretener en indagar, a ver cómo ha podido ser, cómo no ha podido ser. Hace poco volvió a salir un estudio donde se nos decía que efectivamente hay restos de nardo en la famosa sábana de Turín, que es con lo que María había ungido sus pies una semana antes, en ese tiempo, y entonces aparecen unos rasgos, pues los estudios que hacen ahora. Ya digo, estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Muy bien la ciencia, muy bien los estudios, muy bien todo lo que quieran, pero lo importante es que Cristo ha resucitado y yo en Él he resucitado. En todo lo demás nos ayuda, nos da argumentos para poder defender históricamente en la resurrección. Nunca vamos a poder explicar el cómo, porque no lo sabemos, pero sí el qué. Y entonces el hecho es de que ha resucitado. Y entonces eso va a ser la gran bandera del cristiano. Pero ¿por qué necesita de ondear esa bandera? Porque su vida va a ser la de un crucificado. Entonces, ¿cómo yo justifico una vida de crucificado en un mundo que me ofrece todo lo contrario? ¿Y porque yo no gozo del mundo como los demás? ¿Porque yo no disfruto? ¿Porque estoy crucificado para el mundo? ¿Y a qué viene eso? Alguna razón tendrá que haber. Como seres inteligentes hacemos algo por algo. Porque he resucitado. Entonces esto tiene que estar bien claro en el cristiano, porque si no, no puede dar testimonio de su fe y mucho menos va a poder ser luz para un mundo que evidentemente no solamente no ve a Dios,
y lo de Dios, sino que no quiere saber nada de Él. ¿Bien? Nos han dado cuenta, y léalo, en estos días puede venir a ayudarles mucho, en el famoso tema de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, el mundo se estaba juntando en una fraternidad universal, eso que tantas veces oímos. Iban a construir una torre enorme para que poder llegar al cielo, es decir, que Dios no puede intervenir en nuestra vida con otro diluvio. El diluvio era a causa del pecado. Pues para que ni Dios pueda ya intervenir si yo sigo pecando, voy a construir una torre, ese va a ser el poder del hombre unido. ¿No se parece mucho a lo que estamos viviendo? El hombre unido, bien, se está sintiendo fuerte y lo de Dios ha quedado. Fíjense cuando uno lee la maravilla de la historia, de la historia sagrada que decíamos en la escuela, la historia de la salvación. Qué maravilla la intervención de Dios. Aquí nos inventamos ahora un Dios que cuadre con todo tipo de religión y ya el tema de Dios ya está ahí. Y ahora, pues nada, vamos a construir nosotros nuestro mundo, que para eso estamos aquí, ¿no? Eso fue Babel. Entonces se sintieron fuertes al estar unidos, en la unión está la fuerza, y esto les hizo creer que iban a llegar hasta el cielo. Esos son los conceptos que ellos dicen a través de un sigurat. Estamos, en lo que ahora es Siria, estamos construyendo esas ciudades en forma de pirámide. Vamos a levantarla de tal manera, habían inventado el ladrillo, y vamos a llegar hasta el cielo. Es decir, aquí Dios no va a tener nada que hacer. ¿Bien? ¿Y qué hizo Dios en su infinita misericordia? Confundir sus lenguas, que no se entendiesen y que se tuviesen que disgregar por el mundo entero. ¿Qué les parece eso en comparación con lo que está ocurriendo ahora? ¿No estará Dios actuando de la misma manera? Ya estábamos muy unidos, el 2030 un reseteo, ya el mundo está en una unión fraterna donde va a haber una religión común para todos, todos vamos a estar muy contentos, ¿bien? Un Dios inventado por nosotros, claro está, unas leyes inventadas por nosotros, eso es el 2030, ese es el famoso plan para el 2030. Ya nos vamos acercando, ya estaba todo a punto y de repente empiezan guerras por todos los lados. ¿Bien? ¿Para qué es la Sagrada Escritura? Bien, eso que nos parece tan terrible, sí, así de terrible fue Babel. Disgregarlos por el mundo entero para poder escoger un pueblo y con ese resto poder seguir adelante con la obra de la salvación. Exactamente igual. Por eso es el momento de ser fieles, porque hay una disgregación total. Ya ven que no hay, lo de hoy me junto con este y mañana estoy contra él. Y el otro, ese es un revolú que uno dice, esto es imposible conocer. Pero ¿no se parece mucho a lo de Babel? Cuando ya estábamos a punto, estamos en el año 26, ya no nos falta nada. Y ya estábamos a punto de esa unión fraterna, fraternidad universal, donde ya estaba el hombre, ¿ven? Y con un reseteo, o sea, se acabó en la cultura cristiana, se acabó, vamos a comenzar un mundo nuevo, así. Y de repente ya ven, explota por todos los sitios. ¿Ven? Dios es bueno, Dios es la bondad infinita. Y Dios sabe muy bien qué es lo que hace, porque no busca más que una cosa, que el hombre se convierta y viva.